El Charro de Turquía es un cantante de mariachi que vive fascinado por el modo de ser de los personajes de cine clásico mexicano, como Pedro Infante, Javier Solís, Vicente Fernández. Y ese modo de ser de esos personajes a él lo influencian para ser un coqueto, para ser un conquistador, ¿no? Y ese estilo de vida, en la realidad, puede llevarte a tener un tipo de vida de promiscuidad que finalmente puede llevarte a contraer el VIH, ¿no? Cosa que no sucede con los personajes de las películas, pues porque para empezar esa enfermedad no existía hace 50 años, que era cuando esas películas estaban en apogeo. Y ahora un personaje que se comporta de esa manera, con esa forma de verse, de vestirse, pues tiene otras consecuencias modernas, ¿no? Que en este caso es un personaje que se contagió de VIH, y estando contagiado de VIH embaraza a su novia y tienen una hija que ninguna de las dos se contagia de la enfermedad, ¿no? Entonces este documental es el proceso el que vive él, en el cual tiene que decidir si seguirse comportando de esa manera o relajarse un poco para poder criar a esta hija, ¿no? En vez de la posibilidad de perderla por ese modo tan desenfrenado que tiene de vida. Entonces él tiene que decidir entre seguir viviendo desenfrenadamente como si fuera un personaje de película mexicana o moderar su actitud o madurar para poder criar por primera vez a una hija, ¿no? Sí, es una historia real, es un charro que se llama Jaime García. Él ya, todo lo que le sucede de todas maneras, aunque yo no lo hubiera grabado, ¿no? Él ya en sí mismo ya tiene su historia. Entonces lo único que hicimos fue pues llegar a él y empezar a grabar, porque se nos hizo muy atractivo el personaje y fue ahí que nos dimos cuenta que también tiene una historia muy interesante y una historia que tiene que ver con el modo de ser del mexicano y el modo en que el hombre se lleva con la mujer en México, y cómo esa resistencia entre el hombre y la mujer mexicanos los confronta hasta finalmente tal vez separarse, unirse, ¿no? La idea de qué hacer con una relación así, ¿no? Teniendo una hija en medio, ¿no? Sí. Que en realidad la historia se centra en cómo el charro se apropia de esta hija, que es una hija que por fin tiene la oportunidad de criarla en estas condiciones, ¿no? Sí, bueno, la beca de Tribeca es de $10,000, que es apenas el 10% de lo que necesitamos para terminar, pero es una beca bastante interesante y prestigiosa, como para que esa misma beca nos dé, llamemos la atención a otras personas que financien y nos puedan ayudar a completar lo que falta. Yo creo que después de editar y después de la postproducción de imagen y audio, yo me calculo que a partir de a mediados del año que entra ya podrá estar empezando a circular en festivales, ¿no? Nacionales e internacionales, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya tenemos la beca de Tribeca, tenemos la oportunidad de que a lo mejor en el festival del año que entra podamos estar ya con la película terminada ahí en Nueva York, o si no dentro de 2 años, ¿no? Entonces por eso la beca de Tribeca es interesante, porque aunque no es la lana mucha, pero sí nos abre demasiadas puertas, ¿no?